Vamos a dar lectura, por favor, a Romanos 3:24 para estar identificados con la materia que vamos a estudiar. Romanos, por favor, querido grupo, Romanos, abran sus Biblias en Romanos 3:24. La declaración bíblica dice lo siguiente: pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. En otras versiones dice siendo justificados. No sé si la de ustedes dice así, siendo justificados. Ok. La palabra que va a ser motivo de estudio es la palabra justificación, ¿no? En el griego esta palabra está en forma verbal, es como una especie de verbo, pero que viene acompañado de un pronombre, ¿no? Es una forma verbal, pero acompañado de un pronombre. Ahora, el pronombre no se va a ver cuando usted ve el griego, no se va a ver el pronombre, pero en el español sí sale, porque aquí nosotros vemos, pero son justificados. Es decir, que se está hablando de personas, pero son justificados. En el griego no se ve el pronombre, solo se ve la palabra verbal, es decir, es un verbo, ¿no? Viene de justificación. Es un verbo que está en el tiempo presente. Son justificados. Ahora, para entender este pasaje, nosotros tenemos que siempre anexarlo con lo que anteriormente ya el apóstol venía diciendo, ¿no? Y esto es la parte que le va a dar sentido a Romanos 3:24. Si yo lo leo de esta manera, nosotros nos vamos a olvidar de su contexto. Necesitamos volver nuevamente al contexto para entender qué es lo que Pablo quiere decirnos en Romanos 3:24. En ese sentido, tenemos que recordar lo que ya nosotros hemos venido estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Primero, tenemos que ver lo contrario de justificación. Porque aquí Pablo está enfatizando la justificación. Dice que este es un asunto que es por gracia y es gratuito también, ¿no? Eso es lo que está diciendo el verso 24. Pero tenemos que ver un poquito el antónimo de justificación. ¿Cuál creen que sea el antónimo de justificación? Injustificados. Sería condenación. ¿Estamos? Sí. El antónimo de justificación sería condenación. De manera que aquí estamos hablando ya de un asunto forense. Es decir, estamos hablando de una corte. Estamos hablando de un tribunal. Porque ese término justificación y su opuesto, que es condenación, nos obliga a pensar que estamos hablando nosotros de una perspectiva jurídica, ¿sí? Estamos hablando de un juez, estamos hablando de un acusado, estamos hablando prácticamente de un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, nosotros no podemos estudiar la justificación como una experiencia de la persona. No, porque algunos estudian la justificación como una experiencia de la persona, como algo que ocurre en la vida de la persona. No. La palabra justificar es un término de corte, es un término jurídico, es un término de un tribunal, donde existe un juez. Yo les decía que para poder entender el verso 24 necesitamos ir a lo que ya hemos venido estudiando anteriormente. Y tenemos el primer texto de esta noche, está en Romanos 2:1. Romanos 2:1. Fíjese lo que dice Romanos 2:1. Por eso, tú hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Aquí está hablando Pablo acerca del hombre moral. El hombre moral generalmente acusa, condena, etiqueta al hombre inmoral, ¿no? Entonces el hombre moral cree que como el otro se porta inmoralmente, él cree
que él va a escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios. Pero aquí Pablo le dice, quien quiera que seas, tú que juzgas también te condenas. Entonces, aquí nosotros vemos lo opuesto a justificación sería condenación. En el caso de Romanos 2.1 es una situación. Todavía Dios no ha dado su veredicto condenatorio, pero Pablo está diciendo y está hablando con el hombre moral o escribiendo para el hombre moral y le está diciendo, tú que juzgas al otro, tú haces lo mismo y por lo tanto tú te condenas. Mire, es interesante esta palabra que está aquí, inexcusable, ¿no? Que algunos de nosotros lo hemos pasado por alto, ¿no? Esta palabra inexcusable viene del griego anapologetos, que quiere decir insalvable, inapelable, irremediable, imperdonable o inexcusable. Nada de lo que el hombre haga puede cambiar la determinación del juez. Entonces, esa es la palabra inexcusable. Es decir, este hombre no es perdonable, este hombre no tiene escapatoria, es insalvable. Entonces, tanto el hombre inmoral y el hombre moral son personas insalvables. Pablo también, en Romanos el capítulo 1 y Romanos capítulo 2, el tema es el juicio. Él está hablando acerca del juicio de Dios. Entonces, desde la perspectiva del juicio, en el juicio, las personas que van a ser libres o absueltas en el juicio son aquellas que son cumplidores de la ley. Y eso está en Romanos, el capítulo 2, el verso 13. Romanos 2.13. ¿Quiénes son los que pasan el juicio? Romanos 2.13. Dice así la Escritura: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Esto es claro. Ahora, cuando el apóstol habla de ley, ya creo que esto hemos reiterado varias veces, no está hablando de 10 mandamientos, no, él está hablando de la ley que se refleja en la ley de Moisés. Él está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene requisitos. Y los requisitos de la ley de Moisés es que el hombre sea justo, que el hombre sea perfecto, que el hombre sea recto, que el hombre sea una persona que haga el bien y nunca peque. Esos son los requisitos de la ley de Moisés. Entonces, para poder pasar el juicio, el hombre tiene que satisfacer la ley. Lamentablemente, en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, el verso 10 hasta el 13, nos va a hablar de la situación del hombre, que el hombre no puede cumplir con la ley de Dios. Y esto dice así: pues está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides hay en sus labios. Es decir, que el hombre no tiene la condición o su estado no le permite cumplir con Dios. No hay justo, el hombre es injusto. Entonces, si Dios juzgara al hombre basado en sus principios y en su ley, no podría salvarse. Más bien está condenado. ¿Sí? Ante la vista de Dios, el ser humano está condenado. Esa es la situación dramática y caótica del ser humano. El tuyo y el mío. Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Entonces, si nosotros queremos justificarnos por medio de nuestras obras, no podríamos cumplir con la exigencia divina, porque simplemente somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Hermanos, el tema del juicio de Dios debería a nosotros de alguna manera asustar. ¿Por qué?
Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios justo. Y ninguna persona que no cumpla con lo que Dios exige podrá ser absuelta. Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si el hombre no es hacedor de la ley, entonces este merece la muerte, es decir, la condenación. El juicio de Dios sería en su contra. Nadie podría justificarse delante de Dios. Y esa es la realidad del ser humano. El ser humano no puede, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por su propia capacidad, por su propio cumplimiento, satisfacer a Dios. No, porque el ser humano tiene una boca que es un sepulcro abierto y tiene veneno de áspides. Y eso sí que es terrible. Es terrible la condición del ser humano. La realidad es que somos injustos. Sin embargo, en el verso 24 está el texto que para nosotros es un sonido conmovedor. Para mí, personalmente, el Romanos 3:24 es una melodía. Porque en Romanos 3:24 hay buenas nuevas. En Romanos 3:24 hay buenas noticias. Es decir que Romanos 3:24 me dice que yo puedo librarme del juicio de Dios. Que yo puedo salir bien en el juicio de Dios. ¿Y de qué manera puedo salir bien en el juicio de Dios? Vamos ahora sí a volver a Romanos 3:24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Esa palabra justificación debemos amarla, ¿sabes? La palabra justificación debería entrar a lo profundo de nuestro ser y arrancar alegría. La palabra justificación es buenas nuevas, porque lo contrario a justificación es condenación. Pero este texto a mí me maravilla, a mí me sorprende, porque dice que Dios me justifica, siendo justificados gratuitamente, ¿no? Es decir, que el juez ha decidido, en lugar de condenarme, ha decidido justificarme. La palabra justificar es declararme inocente, declararme puro. No tiene que ver con una transformación como Trenton enseña, o como el mensaje de Van Onelillones de 1888. Ese mensaje lo que habla de justificación habla en términos de transformación. No tiene nada que ver la justificación con la transformación. La justificación es un término forense, es un término de corte, es decir, Dios en su corte, Dios en su justo juicio, Dios ha decidido declararme justo, inocente, libre de culpa. Amén. ¿Y sabe por qué lo hace? No lo hace porque yo haya hecho algo de bueno o porque yo le he suplicado. No. Porque usted puede suplicar a alguien y esa persona puede ser conmovida a misericordia, ¿verdad? Usted puede suplicar a alguien. No, usted tiene una deuda, usted le suplica que por favor, que le dé prórroga o que le perdone, que no puede. Hay gente que yo he escuchado que ha llegado a perdonar hasta una deuda. Pero en el caso nuestro, nuestras súplicas no son suficientes para poder cumplir con el estándar divino. Dios es justo y Él exige justicia. Entonces, ¿cómo es que me justifica Dios? Si no es por algo que yo haga o por mi súplica. Allí el 24 también dice, gratuitamente por su gracia. Esta palabra gratuita es doream. Es la misma expresión que se encuentra en Juan 15:25. En Juan 15:25 dice, Jesús decía, me aborrecieron sin causa. Es decir, yo no hice nada para que me aborrezcan. Y Dios también de esa manera a ti te justifica sin causa. Amén.
O sea, no hay una razón de parte tuya por la cual Dios te justifique. Simplemente Él te justifica así, sin causa. No has hecho mérito para que Dios te justifique. Él te justifica así, sin causa. Esa es la palabra gratuita. Ese es sin causa. Esto va todo al contrario de los famosos evangelistas de hoy día, que dicen que para que Dios te perdone, tenés que hacer esto, tienes que arrepentirte para que Dios te perdone, tú tienes que estar bien dolido, bien lamentándote, estar con una cara llena de tragedia, ¿sí? Y que te golpees el pecho, y que te bautices, y que busques el don del Espíritu. No, los famosos evangelistas de hoy día enseñan eso. Pero no es así. El texto de Romanos 3:24 es revolucionario porque dice que Dios te justifica sin causa. No hay nada que hayas hecho tú para que merezcas la justificación. Por eso que digo que esta palabra debe llenarnos de mucha alegría. La palabra justificación no es cualquier cosa. Es la voluntad de Dios. Dios por su voluntad, Dios por su amor, ha decidido justificarnos. La justificación no es algo que depende del quien lo recibe. No es porque Dios hizo algún pacto contigo que Dios te justifica. Simplemente viene libremente de Dios. Libremente de Dios, en libertad. Dios libremente decide justificarte. No es que le caes bien al juez. No es porque le caes bien al juez que te justifica. No hay razón que te pueda explicar por qué te justifica. Pero estoy seguro que nada de lo que tú has hecho le ha llevado a Dios a justificarte. Simplemente este es un acto voluntario, soberano, de libre amor y libre gracia por la cual Dios te justifica. Aparte de la palabra sin causa, ahí está siendo justificado gratuitamente. Hay otra palabra, gracia. La palabra gracia. La palabra gracia es también revolucionaria. Quiere decir que no lo mereces. Tú no mereces ser justificado. ¿Por qué? Porque eres injusto. ¿Por qué? Porque eres malo. Porque eres impío. Porque en tu corazón odias a Dios. Porque eres enemigo de Dios. Tú no mereces ser justificado. Pero Dios abriga esa gracia y decide a ti, pecador, malvado, malhechor, impío, apóstata, Dios en su gracia soberana decide justificarte. Amén. Hermano, yo no sé qué clase de juez es ese, pero como juez, Él ha decidido justificarte. Y la justificación entonces no es un asunto humano, sino es un asunto divino. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y hay otra palabra más allí, mediante, ¿qué dice? La redención, que es Cristo. que es Cristo Jesús. No es que Dios ha ladeado su justicia y te ha justificado, sino que Dios ha hecho lo siguiente. Dios te justifica sobre la base del pago que realizó Jesucristo. Cuando dice mediante Jesucristo, está diciéndote que Jesucristo realizó el pago. Entonces, hermano, tu justificación es algo real y algo justo. O sea, Dios te está justificando justamente. No es que Dios está solo por pura compasión te justifica, no. Para que Dios te justifique, su Hijo Jesucristo tuvo que realizar el pago. Lutrón, si no me equivoco, está aquí en el griego. No tengo la Biblia griega, pero es lutrón, que quiere decir que Jesús realizó un pago. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Amén. Alabado sea Jesús. Amén. Para que tú seas declarado inocente, hermano, y justo, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que realizar el pago. Él te compró con su vida y con su muerte. Él realizó el pago.
Él realizó el pago de nuestra justificación. Él realizó el pago de nuestro perdón. Gracias a Jesucristo, nosotros somos libremente justificados. Jesucristo es la ofrenda perfecta por la cual Dios nos declara justos. Gracias a Jesús. Por Él, nosotros hemos sido comprados. Gracias a Él, nosotros recibimos la absolución. Recibimos la justificación. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante el pago que realizó Jesucristo. Entonces, esta noche quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que han sido justificados? Amén. Hermano, el justificado debe estar en el cielo. Y eso es lo que quiero transmitirte. Que si Romanos 1 y Romanos 2 hablaban del juicio de Dios, Romanos 3 nos habla cómo pasar el juicio de Dios. El juicio de Dios lo pasamos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos tener miedo a ningún juicio que venga en el futuro, porque Cristo ya ha hecho el pago. De manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No debemos tener miedo al juicio de Dios, porque Jesucristo ha hecho ya el pago. Al juez solamente le toca decir que somos justificados. No es que vamos a ser justificados, ya somos justificados. Hay una iglesia que enseña que la justificación es todos los días. Es decir, que Dios te justifica hoy jueves, te justifica el día viernes, te justifica el día sábado y te justifica el día domingo y así. Es decir, que Dios te justifica todos los días. Tal cosa no dice Romanos. Romanos está hablando de una declaración ya de Dios. Y cuando Dios te ha declarado justo, debes creerlo. Ya ha sido declarado justo. No es que como juez, mañana está condenado, ¿no? Entonces, ahora tú qué haces. Entonces, Señor, justifícame. No, el juez ya te declaró justo. Esto quiere decir la palabra en Romanos 3:24. Yo creo que en lugar de siendo justificados, la verdadera traducción es que somos justificados. En mi versión dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Yo decía que este es un verbo, pero que dentro del verbo está escondido el pronombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo contexto, el 23, dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, está hablando del pecador. Ahora es el pecador que es justificado gratuitamente por su gracia mediante el pago que realizó Cristo Jesús. Yo termino con una ilustración. Hace más o menos unos 25 años me fui a cortar el cabello en una ciudad de Trujillo, no allá en el Perú. Yo no conocía a la persona que me iba a cortar el cabello, entré nomás y ahí decía se corta el cabello, así es que era una señora, más o menos de unos 50 años. Yo le veía con el rostro muy triste, ¿no? Uno puede percibir cuando alguien está triste, ¿no? Aunque ella hacía su trabajo con esmero, sin embargo el rostro le delataba, ella tenía mucha tristeza. Yo en ese tiempo no era pastor, pues era joven. Yo le dije que si se congregaba, ¿no? Si se reunía en alguna iglesia, y parece que le toqué, ¿no? Porque ella se entristeció más y me contó su historia. Sucede que ella se reunía en una iglesia y en la iglesia ella había sido borrada de la iglesia, la habían disciplinado, ¿no? La habían borrado de la iglesia. Y le pregunté por qué. Ella, con lágrimas en los ojos, me dijo, porque yo traicioné a mi marido. Yo fui infiel. Y fue un escándalo en toda la iglesia. Entonces los líderes de la iglesia decidieron excomulgarme, borrarme. Yo me resentí con Dios, con la iglesia, y hace mucho tiempo, creo que unos 7 años que ya no iba a la iglesia. ¿Sí? Y le decía, ¿y por qué no vuelve? No, porque yo le fui infiel a mi marido.
¿sí? Yo soy una persona pecadora. Yo tengo que quizás cambiar. Pero ya esta señora no tenía esperanza en Dios. Pensaba que como había sido cristiana y había pecado, había sido también rechazada por Dios. Y yo le leí este pasaje y el libro de 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y le dije lo siguiente a esta señora. Y le hablé con todo corazón. Le dije, ¿sabía usted que el Señor ya la perdonó? No, ella me dice, no, yo tengo que hacer méritos para que Él me perdone. Yo tengo que cambiar para que Él me perdone. Ella creía ese concepto evangélico y que todas las iglesias lamentablemente la tienen. Entonces por eso no iba a la iglesia. Le dije, señora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo ya cargó con su culpa, ya cargó con su maldad. La Biblia dice que hemos sido reconciliados con Dios. Y esto está en tiempo pasado. Y cuando yo le hablaba, ella comenzaba a recobrar la vida. Ella comenzaba a alegrarse. ¿En verdad que Dios ya me perdonó? Sí, Dios ya le perdonó a usted. El problema es usted, no es Dios. Dios no tiene nada contra usted, querida. Dios ya le ha perdonado. Ese pecado le perdonó. Jesús lo cargó en la cruz y pagó por ese pecado. Usted está perdonada. Dios no tiene nada contra usted. No la ha borrado del libro de los cielos. Porque no es que Dios está borrando al que peca cada rato. No, no. Habrá un momento que se hayan quitado algunos nombres. Dice Apocalipsis 3:15. Pero no ahora. El Señor ya la perdonó. Y esa señora estaba ahora sonriendo con mucha alegría. ¿Y sabes qué? El Evangelio le dio paz. Y ella volvió a congregarse. Amén. Amén. Porque ahora sabía que había un Dios que era más poderoso que ella y completamente misericordioso y que ya nos había. Y eso debemos creer, eso es la justificación. Es que Dios ya nos ha perdonado. Es la bondad de Dios la que me lleva a volver a Dios. No es mi cambio, no es mi transformación con la cual me reconcilio con Dios. No, es la bondad de Dios, es la gracia de Dios, es el perdón de Dios, es la justificación de Dios que me lleva a mí a volver a Dios. Porque no tengo otro camino donde seguir, sino ir donde ese Dios que es amoroso, que es compasivo y que no tiene nada contra mí, que todo al contrario, Él ya me ha perdonado. Esa es la gran verdad de la justificación por la fe, que nos enseña que Dios ya lidió con nuestro problema. El problema de la culpabilidad y del pecado fue colocado sobre Jesús. Jesús realizó el pago. Exagorazo y lutrón quiere decir que Él ya hizo el pago para que yo sea justificado. Entonces es la bondad de Dios la que me debe llevar a confiar en Dios. Amén. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Nos estamos viendo el próximo jueves. Que Dios los bendiga ricamente. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.